Buenos días por la mañana y ya se me hace hasta raro coger la cámara. Que yo también os echo de menos. Sobre todo alguna gente que comentaba siempre que tal, pues ya es como que digo. Entonces, bueno, ahí podéis ver la ropa tendida. Entonces, hoy es domingo. Vamos a ir a un sitio que puede salir muy bien o muy mal, pero que puede ser gracioso. Ah, vale, porque otra cosa, claro, nos dijo, no digáis nada, porque es que es secreto. O sea, ellos tienen lo de Daytona. No sé si conocéis la serie Cheer. Ahí lo dejo como dato. Y total, hoy me levanté a las 7 y pico de la mañana. Dallas pasó muy mala noche, porque no paraba de ladrar. No sabemos por qué, no sé si es que algún vecino andaba por aquí o algo, pero... Total, me levanté a las 7 y pico. Para esto que tenemos que hacer, nos tenemos que ir como a las 9. Y entonces dije, bueno, pues nada, me pongo a hacer alguna cosa porque los domingos es el día de cocinar. No sé si me va a dar tiempo. Entonces dije, pues pongo las vajillas, pongo lavadora, pongo secadora y ahora voy a hacer café. Bajaré a Dallas y nada, en breves nos vamos. Así que volvemos a estar juntos por aquí. Parada técnica. El café ese es de Houston. No sé si me ve alguien desde Houston, pero es de una cosa de Coffee Roasters. A ver si lo ponemos por abajo. Que lo compró Javi cuando fueron a Houston la última vez. Y otra cosa que os voy a decir. Cuando echéis el café, nosotros leímos, dicho por italianos, que no tienes que aplastar así el café, porque si no, no le entra aire y eso es lo que le da el aroma al café. Como dato. Ya estamos en el coche. Dallas, la pobre, no se viene porque se viene Coco con el bebé. Y claro, Coco, bebé y perro, lío. Iba a ser mucho lío para intentar entrar en el gimnasio y todo. Entonces pues nada, bebé perro se queda. Le pusimos un pasador de perros, que aquí se lleva mucho, que te vengan a pasear el perro. Y además es una que ya la paseo varias veces, entonces bueno, bien. Y ahora, como estamos un poco en semi ahorro, porque Javi se va a Nueva York este fin de semana. Porque no sé si lo sabéis, pero estamos subiendo vídeos de viajes así sin pasaporte, como los de Hawái. Que hoy es domingo y se estrena el primer vídeo de Sin pasaporte en Hawái. Total, aquí llevamos nuestros cafés con nuestra tacita de Bakis, que ya lo visteis en algún vídeo, que paramos en un Bakis, que es la gasolinera más grande del mundo. Y voy a comprar el desayuno en el supermercado que está aquí cerca de casa, pero que es pijo, Central Market, y caro. Y entonces tienen como desayunos preparaditos, una avena así muy mona y cosas así. Ahora os lo enseño. Bacon, uy, mira que una punta. Pollitos. No, pero... Y es que el pueblo donde vamos, Corsicana, no tiene mucho. Solo destaca porque en el 1850 empezó a pegar un boom del petróleo ahí y se empezó a desarrollar toda esta zona ya de Texas en adelante. Pero aparte de eso, ahora se conoce por los cheerleaders, sí. Y ya, básicamente. Si no, no conocería ni Cristo, seguramente. Pero de aquella era bastante potente porque fue el único sitio al oeste del Mississippi en el que se empezó a desarrollar petróleo en Texas. Y hoy petróleo en Texas es a big thing. Bueno, y para desayunar tenemos dos cosas. Bueno, una cosa muy típica pues yo no sé si es en Texas o en Estados Unidos en general. Yo creo que viene siendo en Estados Unidos, porque cuando estuvimos en Lincoln, Nebraska, también era lo que había para desayunar. Es verdad, muy famosos ahí en ese sitio. Y son los tacos. No, breakfast burritos, sí. Oh, breakfast burritos. Pues este pone taco. ¿Ah, sí? Bueno, se llaman, aquí ponen tacos, pero son burritos. Breakfast burritos. Y son... sí, breakfast taco. Sí. Breakfast taco bien, sí. O breakfast burrito. La tortilla y le ponen dentro huevo, como huevo revuelto del desayuno, queso y algo más, una proteína, si tú quieres. Entonces tenemos eso y luego tenemos una cosa que es más sana, que no es tan típica. Bueno, y cada burrito de esos nos costaron 2,50, que está muy bien de precio porque estos son sanos. En las gasolineras, pues claro, te cuestan $1 o algo así, pero no sabes lo que lleva dentro.
Y compré esto, que ya lo probamos una vez, a ver si lo podéis ver. Y son la avena esta que comemos nosotros por las mañanas, pero claro, en versión deluxe. Lleva mascarpone, pipas de girasol, bayas de goji y nuestros cafés de casa. Así que vamos a desayunar, mientras que vamos hasta un punto intermedio donde nos vamos a encontrar con Coco. Me recuerda Javi, $10. Volvemos a la conexión antes de empezar a desayunar, porque me acaba de decir Javi que es que lo tengo que enseñar por dentro, por si acaso. Entonces, aquí vamos, a ver si os lo puedo enseñar, que se vea bien. Ah, mira, ahí está. Ese es el de Javi, que es huevo, queso y chorizo. Y el mío, aquí lo tenéis, es huevo, bacon y queso. Y esto se desayuna aquí de, no sé, día sí, día también. ¿Por qué? No lo sabemos, pero se desayuna. ¿Está esto? Bueno. ¿Sí? ¿Dónde estás? Bueno, pues resulta que Navarro College el año pasado, bueno, no voy a hacer spoilers por si acaso, pero el año pasado, como tenían dinero, resulta que decidieron comprar un stage, montarlo para ellos hacerse la idea de cómo es entrenar sobre eso, porque no es lo mismo que entrenar en el suelo y con la almohadilla y todo, el mat. Y pues en la segunda temporada al final están siempre ensayando aquí, y entonces nosotros ahora pusimos Navarro College y buscamos dónde está el gym y estábamos Y está aquí buscando el enfrente. stage. Tienen gradas ahí todo. Claro. Pues sentarse a verlo. Lo más cerca que estás de ser animadora es sentarte en sus gradas. Es que aunque hubieran tenido la oportunidad de hacer una audición para ser animadora, esto sería lo más cerca que yo habría llegado. A verles de cerca. A ser los del segundo equipo. Dame un split. Y la verdad que estábamos hablando que los del equipo rival podrían venir aquí a entrenar también, si no hay nadie. Llamados se cuelan, TBCC. entrenan un poquito, los TBCC. Bueno, si estáis viendo de este hecho, vídeo, es espera, que si estáis viendo este vídeo va a haber spoilers, porque claro, a ver, ya, sí. claro, sí. entonces veros la segunda temporada si no la habéis visto, porque esa es la importante, lo que pasa. La buena, la buena. ¿Por qué tienen estos aquí el stage este año? No lo sé, no lo no, sé. no lo sé. No lo sé. Pero dijiste dónde íbamos hoy. Una cosica. No. No lo dije. Uf, es que lo que vamos a ver luego. No lo sabemos. Cuidado, No cuidado. lo sabemos, hopefully, pero... Y entonces aquí ensayan con su colchonetita, que pagaron igual $1 millón, no sé cuánto pagaban por este escenario, para ensayar en la condición más real. Estamos hablando. Esto es buen gramaje, ¿eh? Aquí te caes y claro, no te mancas tanto. ¿Qué acaba de pasar, Sam? Bueno. No estoy preparada todavía. ¿Por? Que me da vergüenza. He's playing with us. ¿Qué va a Look at pasar? these stupid foreign people. Do you think so? No, I think he's serious. Sam. I think you do. ¿Qué acaba de pasar? Ok, so, digo, la cosa es que estábamos muy divertidas Coco y yo en el mat jugando. Que yo me quería hacer una foto haciendo la croqueta, pero creo que ya no va a pasar. Pero No, bueno. ya no va a pasar. Total, había un coche ahí con un chaval y dijimos, va, este chaval está durmiendo ahí sin más, ¿no? Total, llega ahora un autobús y nosotras nos bajamos corriendo porque nos daba vergüenza. Nos escondemos un poco en el coche y sale el chaval del coche y nos dice, ¿Are you coming to watch today? Y nosotras como, Jeje. sí, claro. Y él como, ok, 2 p.m. Y nosotros en plan, ¿va for real? Y dice, sí. Vienen 4. 3. Navarro, SMU y no sé UNM. qué. Y es que No, U... A&M. Y es que él es de los de Navarro, porque van con la ropa de Navarro. ¿Y que te dijo que les enseñaran los vídeos de ¿Qué digo? nosotros? Porque digo, entonces, ¿qué es lo que va a haber en Athens? Bueno, lo dijo Coco, ¿qué va a haber en Athens? Que es donde TBCC. Y dice, esos son TBCC, que lo hacen a la 1. Y nosotros, sí, tal. Y dice, bueno, pues aquí es a las 2, así que vais, les grabáis y luego nos enseñáis los vídeos. Y yo como... Pero es que él no sabe que quizás yo no quiero ayudar a Navarro. Claro, nosotros somos de los otros. Porque nosotros somos de TBCC Sí, ahora. ajá. Bueno, Coco, Steel of Navarro. We are TBCC. I don't TBCC know. or Navarro, what do you say? I like to be loyal because Navarro started. Yeah, but that's TVC, The coach they're of just TBC. so much better. Yeah, they have more... Don't say. I mean, not in skill. But He's not in bad. are we going somewhere? I think we gotta go.
Because it's 11:30 already and it takes us 45. Vale, se acaban de bajar del autobús al lado. Y la chica lleva una chaqueta de SMU, con lo cual entendemos que este autobús de aquí es SMU. No sabemos por qué viene aquí a practicar SMU. Ya. Lo descubriremos más adelante. Estamos planeando ir a hablar con el chaval, no lo sabemos tampoco todavía. Está siendo muy emocionante. Seguiremos informando. Ah, vale, porque otra cosa. Claro, nos dijo, no digáis nada, porque es que es secreto. O sea, ellos tienen lo de Daytona el fin de semana que viene, ¿no? En 2 fines de semana. Sí, sí. Entonces ya No, es... el fin de semana que viene. El fin de semana que viene. Ya es cuando hacen en los últimos entrenos y ya luego se van allí y es donde ven los unos y los otros las coreografías de los unos y los otros, porque si no es súper secreto. Y como Navarro ahora es tan famoso, pues no pueden decir cuando hacen las cosas aquí fuera, porque entonces esto se llenaría de gente y al final se lo envían a otros, tal, no sé qué. Pero... ¿quién va a venir igual? ¿Quién los va a ver? It got better, my... Es Mónica. Es Mónica. Es Mónica. Oh my god. Seguimos a la caza y ahora venimos a por los de TVCC. A ver, esto era lo que veníamos desde un principio, que TVCC hoy hacía un show off en un gimnasio. Y fue cuando fuimos a otro sitio porque dijimos, bueno, pues vamos a ver. De paso. Aunque sea el College de Navarro. Y fue cuando acaba de pasar todo, nos acaban de contar que habas todos allí. Y entonces, pues nada, ahora. Pero ahora a la estamos 1 en teoría empiezan a la estos. 1 aquí, así que vamos a ver. Vamos a ver si podemos entrar. Y igual no nos dejan grabar, cuidado, yo creo. Maybe not. No sé. But we can say that we are. Vale. But they wore white last year too. Yep. Oh. Sorry, girl. Oh, mama. Se lleva cámaras grandes. Ah, es que este competía con ellos, este blanquito. Casi pega arriba, Esta es la cara de la decepción. Porque ya acabaron. Llegamos a las 2:30, pero. Ya se están yendo todos. Un duro día de cheerleader hunting. Pero los cazamos. Hemos cazado Pero muchos. fue una historia un poco rara, ahora os contamos, porque yo creo que no os la conté todavía. Y hoy dejamos suelta a Dallas, así que vamos a ver en directo si destrozó la casa o no. Creemos que no. ¿A que no, Dallas? ¡Hola! Oh. Ay.
¿Qué? Vamos a ver cómo saludamos. Ya. ¿Cómo? Hola. Ya. Hola. ¡Ay! Claro. Ya. Si es que no puedo. Vamos a ver cómo está todo. Está muy bien. No hay destrozos aparentes. Bueno, bastantes cosas han pasado desde que hemos llegado. Total, que se está diciendo que muchas cosas han pasado. Entonces, ¿qué pasó con lo de Navarro? Nosotros cuando llegamos allí, yo ya no me acuerdo lo que os conté o no, pero encontramos al chico este llamado Cory, que es un cheerleader de Navarro College. Y me empezó a seguir por Instagram, ¿no? Y nos dijo que a partir de las 2 empezaban ellos, Navarro, SMU y otra, Texas Tech o algo así. Entonces que fuéramos primero a TVCC, les grabáramos y les mandáramos luego el vídeo. Cuando llegáramos allí, que se lo enseñáramos y se lo mandáramos. Y todo como quedó así en plan, sí, vale. Bueno, fuimos a lo de TVCC, que son los competidores. Y la verdad que no sé quién ganará, pero lo hicieron muy bien. Ahora os cuento también por qué nosotros nos enteramos. Pero bueno, entonces cuando acabaron TVCC, cogimos el coche y nos volvimos a ir hacia Corsicana, que son como unos 40 minutos. Volvimos allí, sorpresa, ya estaban todos terminando, ya se estaban yendo. Tuvimos la suerte de que los de Texas Tech tuvieron que repetir y entonces pues pudimos ver a esos, pero Navarro ya lo había hecho y no pudimos verlo. Estaban por allí, pero ya no estaban haciendo el baile. ¿Qué pasa? Que entonces encontramos a Cory y justo cuando yo fui a pedirle una foto a Mónica, porque no me iba a ir yo de Texas sin la foto de Mónica. Entonces, de la que eso estaba Cory ahí y dice Cory, ay sí, estos son los españoles que te dije. ¿Tenéis el vídeo de TVCC? Y la Mónica se le queda así mirando y le dice, Cory. Y como toda súper maja, sí, nos hacemos la foto, tal, no sé qué. Y digo yo, uy. Claro, si es que en realidad lo de TVCC estaba abierto, o sea que podría haber ido cualquiera, no sé por qué necesitaba nuestro vídeo, pero bueno. Bueno, pues nada, encima nosotros le habíamos escrito cuando vimos que se había acabado lo de lo de Navarro. Le pusimos, acabamos de llegar y ya no estáis haciéndolo. Bueno, y nada, entonces me saqué la foto con Mónica y nos fuimos. Pues el chico me contestó por Instagram y me volvió a decir, hola, ¿tienes el vídeo de TVCC? Y yo en plan, digo, pues no te lo voy a mandar ahora, porque me dijiste mal la hora, porque luego tenía yo mi teoría, digo, ¿será que nos dijeron mal la hora? Que me dice Javi que la práctica de ayer la subieron a YouTube. Bueno, pues que es una pena que no hayamos podido ver a Navarro. Pero bueno, estaba Madi, estaba Gaby como premier podemos decir que igual se graba una tercera temporada de Cheers, que todavía no se sabe, pero nosotros vimos cámaras grandes en TVCC, o sea que puede ser. Y la otra cosa que pasó es que luego de la que veníamos paramos a comer en uno de estos de pollo frito llamado Golden Chicken. Bueno, pues yo ya de camino tuvimos que pagar en una gasolinera porque estaba malísima. Llegamos a casa, yo seguía malísima. De repente se empezó a poner Javi malísimo y solo os quiero decir que tenemos un baño. Y entonces escribí a Coco y le dije, oye, ¿tú estás mala? Y dijo Coco, no, la verdad que no, igual fue que vosotros bebisteis agua. Y era del grifo. Y bueno, pues ahora me acaba de escribir Coco que ella también estuvo mala. Así que nada. Son las 7 de la tarde y me tengo que poner a hacer una cosa que dije que iba a hacer este fin de semana, pero que no quiero. Otra vez. Que es limpiar la aspiradora. Así que me voy a poner a ello porque huele muy mal. Igual me escaqueo de hacer lo de la aspiradora y voy a pasar a Dallas un poco. Y también tengo que ir a Walmart porque tengo que comprar unas cosas para empezar a hacer unos centros nuevos, porque los niños ya les dije que los iba a hacer en abril y claro, me dijeron, ¿los centros? Porque el viernes fue 1 de abril y yo en plan, el lunes. Así que no puedo romper mi palabra. ¿Tú quieres salir o qué te pasa? Me tengo que cortar el pelo por aquí para que esté guapa. Bueno, ahí está la aspiradora limpia ya, con todo sacado finalmente. El primer año teníamos una rumba y chicos, eso era la gloria. Este año compramos esta porque dijimos, bueno, este año, el año pasado, bueno, para Dallas porque pone que limpiamos en profundidad, más a fondo y tal. No sé si limpiamos a fondo o no, pero es que es una pereza, pesa además como un muerto. Mira, os la enseño. No está mal en el sentido de que ella se queda quieta así y tú pisas aquí, ¿vale? Y se mueve y pesa que te mueres. Y en el rojo le das. Está bien, pero es que pesa mucho.
Y entonces estoy haciendo ya cenas, comidas, lo que sea. Entonces tenemos la suerte de que el sábado Sergio a mí me hizo espaguetis carbonara, con lo cual eso va a ser, los que sobraron, lo que nos vamos a llevar yo y Sergio mañana para comer. Como estamos intentando hacer cocina de aprovechamiento, porque Javi, no sé si lo sabíais, pero se va el fin de semana a Nueva York con un amigo. Yo decidí quedarme porque así pues no tenemos que dejar a Dallas otra vez y bueno, es menos lío. Y para que también estén juntos y lo disfruten juntos. Y eso. Entonces pillamos unas judías verdes que teníamos por aquí. Las estoy pasando por la sartén, pero así sosamente, sin gracia ni nada. Les eché un poco de jamón que habíamos comprado y eso va a ser otra comida de otro día. Aquí os las enseño. Ahí están. Esa va a ser otra comida. Bueno, ojo al jamón, prosciutto italiano. No está malo. Claro, porque ya no me acuerdo de cómo está el español. Pero $5. Ahí es nada.